Buenos días, amiga Claudia. Muy buenos días, pues bueno, agradeciendo al doctor Mario Eduardo, a ustedes y a todos aquellos que se interesan en los temas que estamos tratando en este seminario permanente, el que nos permitan cumplir con uno de los objetivos básicos de lo que es el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión en este contexto de la pandemia del COVID-19, donde la información médica, la información con ética y profesional es la que nos va a llevar a desterrar los mitos que se están generando y que, bueno, en el caso de este virus que es letal en muchas ocasiones, pues el resultado es la pérdida de vidas humanas. Le agradecemos al doctor Mario Eduardo el haber aceptado esta invitación a participar con nosotros para informar a la ciudadanía sobre estos mitos y las realidades sobre de esta pandemia y esta crisis sanitaria. El doctor Mario Eduardo Martínez Sánchez, bueno, es oaxaqueño, egresado de una universidad oaxaqueña también, de la Universidad Regional del Sureste. Él es especialista en endocrinología y nutrición, ha escrito libros, tiene investigaciones sobre la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas y además de que tiene una vasta experiencia sobre estos temas específicos, el día de hoy nos va a hablar sobre estos mitos, sobre estas realidades que tiene el COVID-19. Doctor, buenos días y muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les agradezco mucho la invitación. Los felicito por esta iniciativa de manejar un tema de actual relevancia, de importancia para toda la población, para todos aquellos pacientes que padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa y también, claro está, para el personal médico. Creo que este tiempo de contingencia tenemos que aprovecharlo en cierta forma, tenemos que buscar el beneficio que puede dejar hacia nuestra sociedad. Actualmente, pues la epidemia sigue en crecimiento. Ustedes pueden estar constatando los números día a día. Se empiezan a generar por ahí informaciones de alarmismo, por un lado, por otro lado, informaciones contrarias. Creo que tenemos siempre que estar en el punto medio, tenemos que tener un juicio muy claro cuando analizamos la información que estamos recibiendo. Yo les digo siempre que busquen fuentes oficiales, ¿verdad? Porque pues, hay mucha información sobre tratamientos, sobre vacunas, sobre curaciones, ¿verdad? Sobre cuestiones que muchas veces no tienen fundamento científico. Y por otro lado, pues hay datos también de alarmismo, de que se está saturando, de que está casi a punto de caer en colapso, ¿verdad? Muchos hospitales, etcétera. Realmente tenemos que ver las cifras oficiales que se están dando a conocer. También tenemos que entender que nuestro país es un país con 120 millones de habitantes. Estamos todavía en una etapa donde no se ha llegado a tener el tal, ¿verdad?, de pacientes confirmados con COVID-19 y que una manera de compararnos, identificar cuántos habitantes por millón están siendo actualmente siendo positivos o confirmados por el COVID. Si nosotros hacemos esto, pues vemos que actualmente 2.500 mexicanos, 2.530 para ser exactos, al día de ayer, por cada millón de habitantes están teniendo esta enfermedad. Si nos comparamos con Estados Unidos de Norteamérica, ahí la cifra es de 10.500, ¿sí? Y si nos comparamos con el resto de los países, actualmente estamos en el lugar número 58. De todos los países del mundo que se están reportando los casos de COVID, estamos en el lugar número 58. Quiere decir que la epidemia todavía está en crecimiento. También quiere decir que nuestra situación no es tan grave como se habla en algunos casos, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, estamos en cuarto lugar en número de muertes.
y se manifiesta como algo realmente terrible. Es que si nos comparamos con una isla que tiene 3 muertos, pues no podemos decir que estamos peor que esa isla, ¿verdad? O sea, simplemente tenemos que comparar por millón de habitantes, casos confirmados, no caer en esta sensación de que estamos en una situación terrible. Digo porque estamos teniendo muchos pacientes que están entrando en una depresión, en una situación de estrés, de ansiedad muy marcada, ¿verdad? Estamos teniendo pacientes con diabetes que están teniendo un descontrol terrible de su padecimiento. Están en su casa con un miedo terrible a morir COVID-19. También es importante recordar que 100 pacientes que adquieren la enfermedad, aproximadamente 80% va a tener síntomas leves. Un 20% va a tener síntomas moderados o graves. Esto quiere decir cada 10 personas que adquieran la enfermedad, 2 de ellas van a tener síntomas moderados o graves. Este 20%, aproximadamente un 10%, va a requerir hospitalización. Estamos hablando de los números que se están presentando actualmente. Esos pacientes graves que requieren hospitalización, que requieren un tratamiento intensivo, la mayoría de ellos están siendo pacientes que padecen de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, por ejemplo, ahorita aquí en Oaxaca, la diabetes es el porcentaje más alto de fallecimientos en pacientes que adquieren el COVID-19. Estamos hablando de un 39%. Sigue la hipertensión, posteriormente la obesidad y en cuarto lugar los pacientes con insuficiencia renal crónica. Entonces, este grupo de pacientes son los que tienen un más alto riesgo de tener una complicación fatal de la enfermedad. Aquel paciente que se complica, en general se caracteriza que tiene un mal control. Son pacientes con diabetes que andan con un descontrol de su enfermedad. Son pacientes con hipertensión que andan con un descontrol de la hipertensión. O son pacientes con obesidad que no están llevando un tratamiento para disminuir de peso y que siguen llevando hábitos inadecuados que hacen que su estado de salud no sea el adecuado y entonces la enfermedad le ataca más fácilmente. Lo que quiero decir aquí, entonces, que el mensaje muy claro se está dejando esta pandemia, que de aquellos pacientes con enfermedad crónico-degenerativa tienen ahorita poner más interés en mejorar su control. La mejor manera ahorita de protegerse es que mejoren el control de su diabetes, mejoren el control de su hipertensión, bajen de peso. Las demás personas que no tienen enfermedades crónico-degenerativas, el mejor mensaje es que fortalezcan su salud. Efectivamente, está habiendo algunas fatalidades en pacientes que aparentemente no tienen ninguna enfermedad crónico-degenerativa. Si bien esto es en una proporción muy pequeña, de todas formas a las personas sanas les preocupa sobremanera qué está pasando en estas situaciones. Lo que tenemos que hacer entonces toda la población, es fortalecer nuestro estado de salud a través de una buena alimentación, la práctica del ejercicio. Tenemos que aprovechar estos tiempos de confinamiento pues para hacer más actividad física en nuestras casas, ¿sí? Para mantenernos informados por medios pues más veraces como el de ustedes, donde se dé información clara, científica, concreta, y que no caigamos en informaciones inadecuadas, ¿verdad? Así, esta
estas palabras que acabo de decir son como un panorama general de cómo se está dando ahorita el problema del COVID-19. Doctor, tenemos algunas preguntas que nos están haciendo llegar las personas que nos están siguiendo o que desde el día de ayer empezaron a enviar mensajes sobre las dudas que tenían en torno a esta pandemia. Una de las preguntas más recurrentes es ¿cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? ¿En qué momento podemos decirlo, aunque podría ser ya hasta relevante a estas alturas, después de casi 5 meses de tener este panorama nacional e internacional, el hacer esta definición? Pero a ellos les gustaría saber esto y también cuáles son las medidas que se deberían de tomar en el caso de pacientes, como usted lo señala, con mayor alto riesgo, que son pacientes diabéticos, hipertensos, con enfermedades renales, o que tienen un sistema inmunológico deprimido y que hoy están viviendo con pánico, con estrés permanente y que difícilmente pueden nivelar o estabilizar sus enfermedades crónicas, y esto los hace pues prácticamente candidatos, dicen algunos, a que si yo me contagio, en automático están asumiendo que van a morir. Sí, bueno, el término epidemia se refiere a cuando se da una enfermedad que ataca a un gran porcentaje de la población en una zona geográficamente localizada. Entonces, por ejemplo, en un país puede haber una epidemia de influenza. Cuando esta epidemia se extiende a varios países, ¿verdad?, y llega a ocupar un gran número de países, entonces recibe la denominación de pandemia, porque ya está abarcando no solo una población, sino muchas poblaciones. En el caso del COVID-19, prácticamente está afectando a todo el mundo, ¿verdad?, y está presente en todos los países del mundo. Entonces, por eso se le denomina como pandemia. Cuanto a las recomendaciones para las personas con diabetes, hipertensión, obesidad, daño renal, y yo diría contra cualquier persona que tenga cualquier enfermedad que debilite su sistema inmunológico o que disminuya sus defensas, pues aquí lo importante es que las medidas higiénicas dentro de la casa se tomen, sobre todo cuando llega alguna persona de fuera. Recordemos que ya ahorita hay muchos portadores asintomáticos que no tienen ningún síntoma, pero que están transmitiendo la enfermedad. Entonces, si la persona tiene diabetes, está en su casa, recibe una visita y no se protege, pues ahí es el momento en que se puede contaminar. Entonces, si recibe visitas, debe de usar su cubrebocas dentro de su casa y mantener una sana distancia de dicha persona. Si el paciente con diabetes o hipertensión por alguna razón tiene que salir, está indicado que debe de utilizar cubrebocas y careta. Está indicado que debe llevar siempre un botecito de gel alcoholado, ¿verdad?, para estarse aplicando frecuentemente en sus manos, sobre todo si toca algún objeto estando en la calle, algún pasamanos, algún mostrador, etcétera. Que si va al mercado, al supermercado, se les está recomendando que lleven un par de guantes, pues sobre todo, por ejemplo, si escogen frutas, verduras, si toman objetos, ¿verdad?, que no saben si están contaminados, pues protegerse. También para cuando toman dinero, lo ideal es que usen guantes, ¿verdad? O si no es así, pues toman el dinero, lo guardan e inmediatamente lavarse las manos. Entonces lo que tenemos que entender es que el mecanismo de transmisión del virus se da a través de la respiración de otra persona, cuando estamos a menos de 1,5 metros y esta persona tose, estornuda o habla con mucha fuerza, pues las gotitas de saliva pueden llegar a infectar a la persona con la que está hablando, y que estas gotitas pueden entrar a través de la boca, de la nariz e incluso de los ojos, aunque en menor proporción. Principalmente va a ser boca y nariz, por eso lo más importante es el cubrebocas, ¿verdad? Pero como hay cierta porcentaje de adquisición a través de los ojos, también se recomienda el uso de lentes, ya sea los lentes de aumento, los lentes para sol, en forma convencional en actividades cotidianas. Estamos hablando lógicamente de sitios donde no hay
todavía un riesgo alto para COVID-19. En términos generales, esto es lo que tiene que hacer el paciente. También se recomienda que en la entrada de las casas pues, se ponga un tapetito higienizante, que pues se le pone un poquito de líquido con un poquito de cloro para que el calzado, ¿verdad? La suela del calzado se limpie ahí, y lo ideal es dejar el calzado en la entrada de la casa, tener unas sandalias ahí en la entrada, para que dentro de la casa se esté transitando con las sandalias. Si dentro de la casa tenemos alguna persona que esté yendo a laborar en zonas de riesgo, por ejemplo, recuerden que un supermercado es una zona de riesgo, ¿verdad? Está considerada dentro de las zonas de más alto riesgo, el transporte urbano también. Lógicamente, en primer lugar están los hospitales como zona de riesgo, pero también aquel que tiene que estar yendo al supermercado y en su casa hay una persona con diabetes o con hipertensión, pues es muy recomendable que tenga un filtro, le decimos, en casa. O sea, que llegue, al llegar a casa, se cambie el calzado en la entrada, se ponga sus sandalias, que tenga un cesto especial para su ropa, ¿verdad? Y que se dé un baño, ¿verdad? Antes de entrar en contacto con los demás miembros de la familia. Estamos hablando entonces que después de la jornada laboral, lo ideal es darse pues una limpieza, si es posible tener un baño ahí aislado o apartarlo de cierta forma para que nada más luce esta persona cuando llega en la tarde o en la noche de su trabajo, y disminuir de esta manera un poco el riesgo de contagio hacia las personas que están en la casa. Entonces no es únicamente el cuidado que tenga la persona con diabetes, con hipertensión o con otra enfermedad crónico-degenerativa, sino también es el cuidado que deben tener los demás miembros de la familia para proteger a este familiar. Creo que en términos generales, ¿verdad? Nos faltan más detalles, pero en términos generales creo que eso es lo más importante. Doctor, hoy en día se está volviendo en esta nueva normalidad como una práctica, tanto en supermercados como centros comerciales o incluso hospitales, aeropuertos, la toma de la temperatura y el uso obligatorio del cubrebocas. En el caso de la toma de temperatura se hace con un termómetro digital que se coloca en la frente, y entonces el día de hoy mucha gente está afirmando que es un rayo infrarrojo que puede provocar ceguera o que puede quemar las neuronas, y lo toman como un hecho real, e incluso han habido confrontaciones en algunos espacios públicos. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O qué tanto es un mito, una irrealidad completamente, que lo único que está abonando es a un desconocimiento y aumentar el riesgo de contraer este virus? No existe ninguna evidencia científica, ¿verdad? Ahora sí que yo diría que es un mito y es una falsedad pensar que el hecho de que te quieran tomar la temperatura en la frente te va a causar algún daño en las neuronas o que te va a causar algún otro trastorno. Esto no tiene ninguna base, ¿verdad? Es un invento, no sé a quién se le habrá ocurrido algo, pues en cierta forma absurdo. Pero independientemente de eso, la temperatura se puede tomar en cualquier parte del cuerpo. Lo que se está recomendando, precisamente por el temor que hay en las personas ante este mito que se ha difundido, es que pues les tomen la temperatura a las personas en el dorso de la mano. Entonces, si la temperatura se toma acá, es perfectamente confiable, no es necesario hacerlo en la frente, ¿verdad? Ahorita ya seguramente se van a estar a disposición muy pronto en México los aparatos que ya son fijos. Entonces en las empresas seguramente va a estar el aparatito en la pared, que la misma persona al llegar a su trabajo ponga el dorso de su mano o la frente si lo prefiere, y que se le cheque la temperatura. Pero no existe ninguna base para pensar que va a causar algún daño que le pongan en la frente el medidor de temperatura a las personas, para que tengan tranquilidad, pero pues insisto, igual se lo pueden hacer el dorso de la mano, nos va a dar el mismo resultado. Claro.
Bien, quiero hacer un espacio para mandarle un saludo a Hortensia González, a Catalina Ruiz Harp, Luis García Sabas Vázquez, Edgar García Ruiz, Manolo León, Gabriela Martínez Sánchez, Raúl Castellanos Hernández, Saúl González. Son algunos de los que nos están siguiendo a través de alguna de las plataformas de las redes sociales a las que estamos conectadas, y les queremos recordar que si tiene usted alguna pregunta, duda, comentario que quisiera hacerle al doctor Mario Eduardo Martínez Sánchez, está abierto el foro para cualquier comentario o participación que ustedes quieran. Doctor, otra de las preguntas que nos están llegando es, yo he empezado a tener problemas de sed y de ganas de ir al baño. He estado en mucha tensión por la pandemia. ¿Esto implica que soy diabético? ¿Tendría yo que ir a hacerme un diagnóstico para saber si soy diabético y estoy en riesgo, o cuál es su sugerencia? Ahorita, como decía al principio, tenemos que buscar lo positivo en esta situación de contingencia. Es un momento excelente para que todas las personas que nos escuchan dejen de consumir azúcar. El azúcar está demostrado también que aumenta la peligrosidad del coronavirus, o sea, una alimentación alta en azúcares también ya está determinado como un factor de riesgo. Entonces, aquellos que todavía están aparentemente sanos, este es el momento que dejen el azúcar, todos los alimentos que contengan azúcar, que empiecen a hacer ejercicio, que sepan, para establecer el diagnóstico de diabetes, pues hay valores normales, ¿verdad? La mayoría de las personas que inician con diabetes no tienen mucha sed ni orinan mucho. Es un error pensar que vamos a tener esas molestias. Algunos pacientes tienen esas molestias, pero muchos nos llegan a la clínica con 300, 400 de glucosa sin ninguna molestia, ni sed, ni orina, ni nada. Por eso, en la actualidad, la recomendación es que todas las personas se realicen chequeos de su azúcar en forma periódica, y no solamente en ayunas, sino también 2 horas después de los alimentos. No es necesario ir a un laboratorio y que le saquen la sangre venosa. Ya el diagnóstico a través de la glucosa capilar ya está aprobado, entonces a veces hacemos el laboratorio más bien para confirmar el diagnóstico. Entonces recordar que los valores normales de glucosa es de 70 a 100 en ayunas y de 80 a 140 1 o 2 horas después de los alimentos. Entonces esta persona que nos pregunta, la recomendación es que vaya y se cheque su azúcar, de preferencia 1 o 2 horas después de algún alimento, y si tiene entre 80 y 140, pues quiere decir que está dentro de los valores normales. Recordar también que en ayunas, si un paciente tiene entre 101 y 125, decimos que tiene prediabetes, no diabetes, ¿verdad? Y en ese momento todavía se puede establecer un tratamiento y se quita la prediabetes. Cuando ya tienen 126 o más, tenemos que sospechar diabetes y entonces sí, hacer una prueba de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Entonces, este es el momento para que aumentemos nuestros cuidados en nuestra salud, para que hagamos más ejercicio. Y también el aspecto emocional es algo que nos está preocupando porque, como decía yo, el estrés que están teniendo los pacientes está generando mucho descontrol. Yo quiero decirle a los pacientes que no tengan miedo, que no estén angustiados. Lo que tienen que hacer es cuidarse. Lo que tienen que hacer es conocer las medidas higiénicas, las medidas de prevención que se tienen que realizar. Y sobre todo lo que tienen que hacer es mejorar el control de su diabetes o de su hipertensión y bajar de peso. Esa es la acción que tienen que tomar ahorita, y no estar con un temor que a veces está más allá de lo saludable. Recuerden también que la mortalidad está disminuyendo en el sentido de que se están estableciendo tratamientos más tempranos. Ahorita yo como presidente del Colegio de Endocrinología de aquí de Oaxaca, ¿verdad? Estoy insistiéndole mucho a los médicos en la capacitación. La Organización Mundial de la Salud
tiene ya más de 10 cursos disponibles para todos los médicos para que entren y se capaciten, ¿verdad? Incluso les dan una constancia, son gratuitos. Los seminarios por webinar y Zoom están siendo prácticamente todos los días. Yo en lo personal estoy entrando a capacitaciones todos los días tenemos alguna conferencia. Ayer tuvimos una muy interesante con el doctor Rafael Violante, que es expresidente de nuestra Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, y el tema fue precisamente la importancia de iniciar tratamiento temprano en pacientes mexicanos. Esto disminuye la mortalidad. No podemos nosotros decir que si el paciente tiene tos o tiene fiebre, no vamos a hacer nada y vamos a esperar a que se complique. No podemos nosotros dejar que los pacientes sigan con este descontrol. Tenemos que estar insistiendo en la actividad física, en el ejercicio, en el ajuste farmacológico, y si el paciente empieza con síntomas respiratorios, ¿verdad? No pensar inmediatamente que es COVID-19 y querer hospitalizar al paciente. Como si hace 6 meses nos llegaba un paciente con tos, con fiebre, con flemas, ¿verdad? Incluso con dificultad respiratoria, pues nosotros le dábamos un tratamiento indicado para un proceso neumónico, y eso muchas veces ahora no se está haciendo por el temor que se tiene. Entonces llega un paciente con una infección respiratoria bacteriana y lo están etiquetando inmediatamente como COVID, no le están dando el tratamiento adecuado y esto hace que el paciente se complique. Entonces, si nos llega un paciente con proceso infeccioso y no identificamos todavía si es bacteriano o viral, los médicos estamos obligados a iniciarle tratamiento con antibiótico al paciente. Entonces, ahí por ahí también una controversia en cuanto a que dicen que como es una enfermedad viral, el antibiótico no le va a hacer nada. Sí, al virus no le va a hacer nada, pero sí va a proteger al paciente. Sí va a proteger al paciente porque la evolución de la enfermedad viral es complicarse con infección bacteriana. Entonces, si yo tengo un paciente que está iniciando un proceso neumónico y le doy tratamiento y el proceso neumónico es bacteriano, el paciente va a salir adelante sin problema. Y si es viral, si es un COVID-19, el tratamiento que le estoy dando también le va a proteger para que la evolución al COVID-19 no sea tan grave o tan agresiva. Por eso ahorita tenemos tratamiento establecido para pacientes que tienen síntomas respiratorios pero que no hay datos de COVID, para pacientes que tienen síntomas respiratorios ya sospechosos de COVID y para pacientes que ya tienen el diagnóstico de COVID-19, que ya se les hizo la prueba de laboratorio y se confirmó, también hay un tratamiento, y todos estos tratamientos son los que se establecen para evitar la progresión grave de la enfermedad y para evitar en la medida de lo posible la hospitalización del paciente. Esto más que nada para darle un poco más tranquilidad a la población en cuanto a que muchos piensan que si les da COVID se van a morir, ¿verdad? Y no tiene que ser. Por eso tenemos que empezar desde ahora a protegernos. Doctor, entonces, a ver, se habla de que en México hay aproximadamente 13 millones de personas que padecen diabetes y que hay un porcentaje muy alto que ni siquiera sabe que padece esta enfermedad, igual con la hipertensión, que se le llama la muerte silenciosa. Si yo tengo una sospecha o asumo que probablemente pudiera tener problemas de diabetes o de hipertensión o de cuestiones renales, ¿es el momento para que yo me haga un análisis, que vaya yo a hacerme una prueba clínica, que vaya yo al endocrinólogo o al especialista para que me diagnostique, o es el momento simplemente de cambiar hábitos alimenticios y esperar tiempos mejores para estar con la certeza y evitar el riesgo de ir a un hospital, al seguro social? Y también hay gente que ante el temor que tiene, pues siente que cada semana tiene ya los síntomas del COVID y corre a algún sanatorio, corre a algún hospital, y ya se volvió como una forma de mitigar su ansiedad, elevando el riesgo también de contagio, una por la movilidad
y otra porque llega a un espacio donde finalmente, como usted lo mencionaba, es una zona de alto riesgo. Actualmente hay aproximadamente 12 millones de personas con diabetes en México y se considera que por cada persona con diabetes hay una que tiene la enfermedad y que no lo sabe. Entonces estamos hablando de otros 12 millones de personas que tal vez tienen diabetes y no lo saben. Eso, aquí la recomendación sería que todos en nuestra casa tuviéramos un glucómetro, tuviéramos un baumanómetro, ¿sí? A veces, bueno, pues a lo mejor hasta compartirlo con otras familias, ¿verdad? No son de un costo elevado, por ejemplo, un baumanómetro a lo mejor cuesta 700 pesos, en garantía para 5 o para 10 años. Entonces, si consideramos lo que gastamos a veces en otras cosas, hablar de un gasto de 700 pesos para los próximos 5, que nos va a ser de utilidad por 5 a 10 años, creo que es algo que vale la pena. Nuestra salud es más importante. Yo creo que en todas las familias debería de existir un baumanómetro y un glucómetro, y debería haber una medición periódica de estos valores, y también, nuevamente, insisto, en diferentes horarios, no en ayunas. También la presión tiene valores de monitoreo adecuados, ¿verdad? Tenemos que hacer monitoreos también en situaciones de estrés, después de hacer ejercicio, en la noche, cuando me desvelo, cuando como de más. Tanto el azúcar como la hipertensión se deben de estar monitoreando en diferentes horarios. Debemos conocer los valores normales, porque esta es la única manera que podemos identificar en forma temprana si estamos teniendo alteraciones de la glucosa o de la presión. Lógicamente el peso corporal también es importante, debemos de saber cuál es nuestro peso ideal, cuál es nuestro peso deseable, ¿verdad? Porque a veces no podemos llegar al ideal, y cuál es el peso que ya se considera como una enfermedad. O sea, en qué momento nosotros cruzamos del sobrepeso a una enfermedad de obesidad que pone en riesgo nuestra salud, y que ahorita esta pandemia nos está demostrando la gran importancia que tiene el estado de salud. O sea, los pacientes con obesidad están teniendo una gran afectación por el COVID-19, están teniendo un alto riesgo de complicarse, ¿verdad? Doctor, tenemos varias preguntas de las gentes que nos están siguiendo, y también, bueno, muchas felicitaciones para usted por su participación, un lenguaje muy claro, nos dicen, y nos están preguntando, si en casa hay un familiar mayor de 60 años con síntomas de COVID, ¿debo llevarlo al hospital o con un médico particular, o solo hacer una llamada a su médico de cabecera? Es una pregunta de Grisel Martínez. Doctor, por favor. Aquí depende del grado de afectación respiratoria, de la intensidad de los síntomas, ¿verdad? No solo en pacientes mayores de 60 años, sino prácticamente en cualquier paciente. Entonces, aquí lo ideal es que tengamos algún médico de cabecera, le llamamos. Acuérdense que la medicina familiar se empezó a promover en nuestro país hace 30 años, con el sentido de que cada familia tuviera algún médico de confianza. Esto ahora también se vuelve más importante, sobre todo porque la asistencia médica está ahorita muy limitada en algunas zonas. Muchos médicos han dejado de dar consulta en las instituciones oficiales, nada más están atendiendo urgencias. Entonces nos está llevando también una crisis de falta de atención médica oportuna en nuestros pacientes que tienen algún trastorno leve o que tienen algún trastorno que se puede complicar. Si un paciente tiene tos, tiene fiebre, ¿verdad? Pues lo que tiene que hacer es tratar de, si tiene un médico de su confianza, hablar para que le dé alguna, ahorita estamos ya manejando las consultas por videollamada. Si el paciente tiene temor de salir o tiene un riesgo muy alto, pues entonces la indicación es buscar una consulta médica por videollamada, porque en la mayoría de los casos estos síntomas pues no van a estar relacionados con COVID. O sea, no tenemos que pensar que porque tengo fiebre y tos ya tengo COVID. Tengo que pensar que pues puedo tener una bronquitis, puedo tener una gripa, una influenza,
y que va a remitir con un tratamiento sencillo, con un antipirético, con un desinflamatorio, si es necesario con un antibiótico. Entonces tengo que irme primero por lo más común, lo más lógico. Si los síntomas aumentan, si el paciente, aquí hay dos datos de gran importancia. Si el paciente empieza a tener dificultad respiratoria, entonces sí ya estamos hablando de un dato muy sugestivo de COVID-19. Entonces hay teléfonos, ¿verdad?, que están a disposición de todas las personas para hablar y dar a conocer que tienen estos síntomas y solicitar una valoración por las autoridades de salud. O bien acudir a uno de los hospitales, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que primero sea la valoración médica. Entonces tratar, ahorita pues quienes estamos manejando estos problemas somos los médicos internistas, ¿verdad?, los médicos intensivistas, nosotros los endocrinólogos, sobre todo porque tenemos a muchos pacientes de alto riesgo, pero también hay muchos médicos generales que sí están preparándose, que sí se están capacitando y que pueden en cierta forma dar el tratamiento a los pacientes. Nosotros tenemos una línea abierta en nuestra clínica y tenemos un correo electrónico donde todos los pacientes pueden comunicarse en forma confidencial, ¿verdad? Finalmente el correo electrónico es un circuito cerrado donde nada más vemos el que contesta y el que pregunta, y entonces el paciente con toda confianza puede escribir y preguntarnos, decirnos qué síntomas tiene, qué molestias, y nosotros ya les podemos dar la asesoría, y lógicamente este es un servicio que no tiene absolutamente ningún costo. El correo es diabetólogo@hotmail.com, creo que es fácil de recordarlo, ¿sí? diabetólogo@hotmail.com, nos escriben, los asesoramos. Pero Doctor, entonces sí, adelante. Sí, adelante, por favor. hay dos datos muy importantes que ya nos enfocan más directamente hacia COVID-19. Sería la dificultad respiratoria, oximetría. Recuerden que ahora hay unos aparatitos que se llaman oxímetros, son capilares, se pone en el dedo y nos marca cómo está la oxigenación tisular del paciente. Lo normal es 95 a 99, cuando tiene entre 90 y 94 ya decimos que hay cierta disminución de la oxigenación, ya nos tiene que hacer sospechar que hay un problema respiratorio ahí de moderado a severo. Cuando tiene menos de 90, entonces sí ya hablamos de un problema severo. Sí ya requiere a veces pues la administración de oxígeno por puntas nasales. No necesariamente hablamos de intubación, ¿verdad? Porque muchos pacientes también piensan que cuando hay una insuficiencia respiratoria lo que los van a tener que entubar. Antes que la intubación existe la colocación de oxígeno por puntas nasales, la aplicación de dexametasona para desinflamar los campos pulmonares, la administración de antibióticos. Entonces lo que les comentaba hace rato, ahorita los tratamientos ya están un poco más definidos para cada fase de coronavirus. Y en el sentido, no estamos hablando de un tratamiento que acabe con el coronavirus, sino más bien de un tratamiento que disminuya la peligrosidad de la enfermedad, que disminuya su letalidad, que disminuya la progresión de los síntomas, y esto nos está permitiendo dar un mejor tratamiento a los pacientes. Eduardo, las personas que nos siguen por el chat nos hacen Grisel Martínez nos hace una pregunta. Si en casa hay un familiar mayor de 60 años con síntomas de COVID, ¿deben llevarlo al hospital con un médico particular o solo hacer una llamada a su médico de cabecera? ¿Cuál sería la recomendación? Aquí depende de la gravedad de los síntomas. La indicación para llevarlo al hospital es que tenga una oximetría menor de 90%.
Si no tienen oxímetro, toda la indicación sería clínicamente que el paciente tenga dificultad para hablar por la misma insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria se da en varios grados. Entonces, el primero es que tú puedes hacer algunas actividades sin problema, pero si haces algún ejercicio moderado, empiezas a tener dificultad para respirar, te cuesta trabajo, se acelera tu respiración, podríamos decir que esa es una insuficiencia respiratoria leve. En ese caso todavía no está indicado llevar al paciente al hospital, sino más bien que reciba la atención por un médico. Ahí se le puede dar pues algún broncolítico, algún desinflamatorio para vía pulmonar y evitar que la enfermedad siga progresando. Lógicamente tiene que ser un médico pues que esté capacitado en el manejo de pacientes con COVID. Si esta insuficiencia respiratoria es más alta, si el paciente habla, ¿verdad? Pero si habla varias palabras, tiene que detenerse porque no le permite respirar, entonces ya tenemos una insuficiencia respiratoria moderada. Estoy poniendo un ejemplo en cierta forma muy sencillo, para tratar de hacerlo entendible hacia todas las personas que nos escuchan. Médicamente esto es más complicado, ¿sí? Estoy tratando más que nada de decirlo en palabras sencillas. Entonces, si el paciente habla y no puede llevar una conversación normal porque se le dificulta con la respiración, ya estamos hablando de una insuficiencia moderada. Y ahí ya tendríamos que tener la valoración médica para decidir si el paciente se va al hospital o no. Y lógicamente, respondiendo a tu pregunta, si yo tengo un paciente con una dificultad respiratoria permanente, ¿verdad? Que está, como decíamos, boqueando, ¿no? Está teniendo mucha dificultad para respirar, casi no puede hablar, no puede, simplemente camina y se tiene que detener por la insuficiencia respiratoria. Ese paciente lo tienen que llevar inmediatamente a un hospital COVID, porque seguramente ya está con un proceso más avanzado. Ahí, ya en el hospital, ¿verdad? Ya no se oye. Tenemos pequeños problemas con el audio. A la famosa intubación, que lamentablemente ahorita pues tiene una mortalidad muy alta. No sé si más o menos se contesta la pregunta. Es un poquito complicado contestarla porque cada paciente es diferente, cada paciente tiene una particularidad. Entonces no podemos generalizar y decir, bueno, si tu paciente tiene insuficiencia respiratoria, llévalo al hospital, ¿no? Que hay otros elementos que se tienen que tomar en cuenta, pues como la edad, simplemente el grado de control de la diabetes. No es lo mismo un paciente que anda con 120 de azúcar que uno que anda con 400 o 500, o un hipertenso, o un obeso, etcétera, ¿no? Doctor, Grisel Martínez nos pide si nos puede proporcionar su número telefónico a efectos de pues la orientación más que nada de un profesional como es usted en medicina, a efectos de que los oriente o comente o los ayude en caso de que ellos sientan o sospechen de que tienen ya algún síntoma o algún familiar con COVID. Sí, claro, mi teléfono celular es el 951-150-0043. El teléfono de la clínica de diabetes es el 951-688-5218. Sí. Doctor, tenemos una pregunta por parte de Gabriela Martínez. Dice, ¿qué secuelas dejaría el COVID-19 en un paciente diabético que supera el virus? ¿Qué, perdón? No te escuché. ¿Qué secuelas dejaría el COVID-19 en un paciente diabético que superó el virus? O sea, alguien, yo asumo, ¿no? Contrajo el COVID, logró superar, y si va a tener secuelas este paciente, o depende de la gravedad en la que haya estado su caso, ¿no?
Claro, como lo acaba de decir, depende mucho de la gravedad con que se le haya presentado el cuadro clínico. Por ejemplo, de aquellos pacientes que han requerido intubación, pues un gran porcentaje pues queda con secuelas neurológicas, con problemas limitantes, ¿verdad? Por el daño que sufre, pero son casos muy especiales. En términos generales, hay que recordar que el periodo de recuperación de un paciente de COVID es más o menos de 6 a 8 semanas. Entonces a ti te da la infección, tiene los 14 días que dura en promedio, se te pide un aislamiento, actualmente se está pidiendo un aislamiento de 21 días, o sea, los 14 del proceso, más 7 días de ventana, decimos nosotros como preventiva. Entonces un paciente que salga positivo, pues debe mantener un aislamiento de 21 días por lo menos. Y luego se termina el periodo de contagiosidad, pero el paciente en términos generales queda con un sistema inmunológico debilitado. Entonces los pacientes que estamos viendo ahorita, que les dio el COVID hace un mes, hace dos semanas, todavía están en un proceso de rehabilitación, sobre todo si estuvieron con oxígeno. También el oxígeno, cuando lo estamos poniendo, lo tenemos que ir quitando paulatinamente y tienen que cuidar mucho porque en esta etapa de recuperación ellos tienen más posibilidades de enfermarse de otra cosa. Entonces les decimos, puedes tener una recaída, no de COVID, sino de otra cosa, o te puede dar una bronquitis, una neumonía ahora bacteriana, porque tus sistemas de defensa están muy débiles. Entonces todos los pacientes que ya pasaron por el COVID de una intensidad de moderada a severa, pues van a tener que pasar por un proceso de rehabilitación de unas 6 semanas aproximadamente, y habitualmente no van a quedar secuelas en términos generales, ¿verdad? Los que están con secuelas son los que estuvieron muy graves, que requirieron intubación y donde lamentablemente la tasa de letalidad es muy alta. Ahora recordemos que en cierta forma estamos hablando del 20% de los pacientes. El otro 80% que normalmente tuvo unos síntomas leves o no tuvo síntomas, lógicamente no va a tener ninguna secuela. Sí, tenemos una pregunta de Jacibe Garza y dice, están hablando mucho del clorito de sodio. ¿Usted sabe si han estado usándolo como parte del tratamiento? Gracias. Ahorita hay demasiados elementos que se están analizando para el tratamiento y todos ellos, ¿verdad?, no están todavía demostrando una efectividad. Sin embargo, hay elementos que se pueden utilizar considerando que son inocuos, que no causan daño a la salud. Por ejemplo, la ivermectina es un medicamento antiparasitario. La ivermectina se ha demostrado que tiene un efecto antiviral. No hay estudios que nos avalen que sea efectiva contra el coronavirus. Ya ahorita se han publicado algunos aspectos sobre su uso en pacientes con coronavirus y aparentemente sí ayuda un poquito a disminuir los síntomas, ¿sí? Nada más, acuérdense, nada más a disminuir los síntomas, ¿sí? No está plenamente demostrado, sin embargo muchos médicos ya lo están usando y no está mal. Finalmente te dan un tratamiento para desparasitarte que a lo mejor te va a ayudar un poquito con el cuadro viral, no te va a hacer ningún daño, pues adelante, ¿verdad? No hay problema. Otro medicamento que se está usando también con base científica es la vitamina D. La vitamina D, hay muchísimas publicaciones, no de ahorita, sino de hace 20 años, de hace 10 años, donde tiene cierto efecto para mejorar el sistema inmunológico y para disminuir los síntomas de diferentes tipos de influenza y de diferentes enfermedades por virus. Entonces, una recomendación que se está haciendo en el aspecto preventivo, ¿verdad?, que eso no lo hemos manejado. Haz de cuenta, tú eres una persona sana, no tienes, pero tienes miedo, tienes temor. ¿Qué puedes hacer para disminuir el riesgo de que si te da el COVID no te dé tan agresivamente, ¿no?
Entonces ahí la vitamina D y el calcio también se están recomendando y sabemos que finalmente pues no perjudican al paciente. Pero es importante entender nuevamente, todas estas recomendaciones deben ser dadas por un médico de preferencia, porque hablando de calcio simplemente, si tengo un paciente formador de cálculos y le doy calcio, pues puedo acelerar la formación de cálculos renales, ¿no? O sea, a veces hay pequeñas contraindicaciones, o la dosis, ¿no? Si tomo demasiada vitamina D, pues puedo generar en el paciente una hipervitaminosis D, que tiene también ciertos problemas. Entonces, nosotros decimos a los pacientes, porque hay demasiadas cosas, incluyendo el hipoclorito de sodio que mencionaste, que se están recomendando, que no hay bases realmente sólidas como para que nosotros podamos indicarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la nitazoxanida, que es otro antiparasitario, también se está siendo utilizado porque se ha demostrado que tiene efecto antiviral, pero este efecto antiviral se ha demostrado in vitro, o sea, en laboratorio. No está muy claro el efecto que tiene ya en el paciente. Vuelvo a lo mismo, bueno, si a ti se te da la nitazoxanida para desparasitarte y al mismo tiempo tal vez te brinda un poco de protección contra el virus, pues no está contraindicada y no hay problema de utilizarla. Insisto, ¿verdad? No puedes, si hiciéramos caso de, yo creo que ahorita hay unos 50, 60 medicamentos que se están recomendando para el COVID-19 y la mayoría de ellos, o todos ellos, ¿verdad?, no tienen una base científica sólida que nos permita hacer una recomendación definida. Usted tocó un tema muy importante que debemos evitar, por mucho miedo que tengamos, por mucho que desconfiemos del sistema de salud con todo lo precario que pueda ser, o a lo mejor la economía no nos permite ir con un médico particular, con un especialista o algún hospital privado, que es la automedicación. Y entonces de repente entre esos mitos dicen, es que tómate todos los días 2 aspirinas servidas con 4 limones y con canela y con jengibre y eso mata el COVID y todas las enfermedades que tengas. O báñate con agua muy caliente porque si tu temperatura del cuerpo está muy alta, esto impide que el COVID se reproduzca. Ponte Vaporru, incluso cómelo, o sea, derrítelo en una cuchara y tómatelo, porque ya está comprobado en la medicina tradicional que el eucalipto mata también el coronavirus. Todos estos mitos que se han generado o que se contraponen, pero que son parte de nuestra medicina tradicional y sobre todo en nuestros pueblos o en nuestras comunidades indígenas, y también la homeopatía, no han podido homologar tampoco criterios. ¿Cuál es tu recomendación hacia toda la población sobre estas recetas caseras, estos supuestos medicamentos milagrosos que nos están salvando del COVID y que a veces pues hacen que la gente ponga en riesgo su vida por hacerle caso a charlatanes? Sí, yo creo que tienen que tratar de tener una estabilidad emocional los pacientes. Hay mucha angustia, mucho miedo, ¿verdad? El paciente está tratando de aferrarse de todo lo que le dicen para poder, en cierta forma, escapar, ¿verdad?, del coronavirus. Yo quiero decirles que tienen que ser muy cautos porque hay demasiadas recomendaciones en contra del coronavirus y la mayoría de ellas pues no tienen ningún fundamento científico y se usan en cuestiones lógicas, ¿no? Por ejemplo, dicen que el virus es destruido por el sol. Entonces de repente por ahí dijeron que si tú te estabas asoleando todo el día, pues no te iba a dar coronavirus, ¿no? Entonces pues no tiene mucha lógica. Creo que tenemos que buscar más que nada un punto de salud. Tú sabes que es benéfico para el cuerpo por recibir los rayos del sol, hablando de un término de salud, ¿no? Entonces estamos recomendando, ahora que los pacientes están encerraditos en casa,
¿sabes qué? Pues trata de asolearte un ratito, una media hora, 40 minutos, porque sabemos que esto va a permitir que la vitamina D, que el calcio que estás consumiendo se absorba adecuadamente y eso fortalezca tu sistema inmune. Entonces, es una recomendación que tiene bases científicas, pero que tampoco es un tratamiento, sino que es una cuestión de recomendación general, que es donde se da la confusión, ¿no? Entonces dicen, bueno, si tomo té de canela, pues entonces no me va a dar el coronavirus porque la canela, por el pH que tiene, y luego sumado al calor del té, que es una infusión caliente, pues también va a matar al virus, ¿verdad? O sea, ese es otro mito, ¿no? Entonces, no, realmente no hay un efecto ahí sobre el virus. El virus hay que recordar que entra y se mete a los tejidos, se mete a las células. Entonces, a ese nivel, pues las infusiones lógicamente no van a tener ningún efecto. Sin embargo, por ahí luego dicen, bueno, pero es que si te acababas de contaminar, en ese momento tomas una infusión caliente, va a tener un efecto, ¿no? Bueno, dice uno, bueno, si tenías 1000 virus y tomas una infusión caliente en ese preciso instante, pues por ahí dicen, pues es que a lo mejor se van a morir 100 virus de esos 1000, ¿no? Entonces, todas estas son cuestiones hipotéticas que no tienen un fundamento científico. Pero yo le digo a los pacientes, bueno, si te sientes bien tomando una infusión, un tecito de lo que tú quieras, ¿verdad? En la mañana, al mediodía, en la noche, sabemos que eso pues tampoco te perjudica tu salud. Entonces lo puedes hacer. Entonces tenemos que identificar que si hay alguna recomendación que nosotros nos hace sentir mejor o nos da cierta tranquilidad y que sabemos que de ninguna manera nos va a perjudicar, adelante, ¿no? No hay problema, pero no caer en la cuestión de que pues si yo tomo jugo de limón con miel y un Alka-Seltzer, pues con eso ya no me va a dar coronavirus, porque eso no es cierto. Entonces son cuestiones que no tienen base científica. Hay muchísimas consejas populares, no nos daré tiempo para hablar de todas ellas, ¿verdad? Entonces tenemos los tratamientos naturistas, también a nivel homeopático se están dando tratamientos, estamos recibiendo pacientes que tenían tratamiento homeopático y nuevamente le decimos, bueno, es que la mayoría de los pacientes no van a tener problemas, entonces tú no puedes saber si el paciente que le dieron homeopatía de por sí no le iba a pasar nada. Aquí lo que estamos hablando es del tratamiento para el paciente grave. A un paciente grave no le puedes dar homeopatía. No tiene un efecto la homeopatía ya en un paciente que está complicado, ¿sí? Y otro, por ejemplo, ahorita mencionaste la aspirina. La aspirina sí está recomendada como preventiva. Prácticamente en la mayoría de los pacientes con diabetes se les está recomendando el ácido acetil salicílico, ¿verdad? 100 miligramos en forma preventiva al día. También aquí entra nuevamente la particularización. Hay pacientes que tienen trastornos de coagulación, entonces le estamos recomendando a los médicos que primero pidan el INR del paciente. Entonces, esto es lo que es los tiempos de sangrado, ¿verdad? Que a algunos pacientes sí les puede perjudicar el ácido acetil salicílico. Afortunadamente es un porcentaje muy, muy, muy pequeño. La mayoría van a poder tomar el ácido acetil salicílico porque una de las complicaciones del coronavirus es que provoca una coagulación intravascular diseminada y la aspirina, ¿verdad? o el ácido disminuye este riesgo. Hay otro medicamento que se llama clopidogrel, que es un poquito más potente que el ácido acetil salicílico, lo estamos usando en los pacientes con más alto riesgo de hacer complicaciones de coagulación. Doctor, estamos tratando de hacer así como un breviario de las preguntas y de las dudas que tienen que nos están haciendo favor de darle seguimiento a este seminario permanente en el que usted amablemente accedió a participar para orientar con información profesional, médica, científica a la población sobre el COVID-19.
Grisel Martínez también nos dice, ¿usted en la clínica de diabetes están atendiendo a pacientes con COVID-19? ¿Tienen que llamar primero o pueden llegar directamente? Y ella también nos pregunta que si usted tiene conocimiento de algún laboratorio que esté haciendo pruebas de RT-PCR o de inmunoglobina. En la clínica de diabetes estamos atendiendo pacientes con COVID-19. Hay un protocolo, ¿verdad?, para llegar. En la entrada pues hay algunos tapetes higienizantes. El paciente tiene que llevar cubrebocas, tiene que llevar careta. Tenemos zonas de separación. Si llega un paciente con síntomas respiratorios, se queda en un área. Si es un paciente sin síntomas, pasa a otra área. A todos al momento que llegan pues se les hace su oximetría, se les mide glucosa, presión, etcétera, ¿verdad? Esto es mucho antes de pasar a consulta, ¿verdad? Se hace una valoración y de acuerdo a eso ya se determina si el paciente es sospechoso o no. También estamos recomendando, si el paciente ya un diagnóstico, entonces solicitar la consulta por videollamada para que no se exponga a él ni exponga a otras personas. Hay que recordar que el paciente con COVID-19 ya positivo, pues tiene una disminución de sus defensas muy grande y que entonces pues puede complicarse fácilmente por estar saliendo a la calle, independientemente de que también pues es un paciente que va a estar contaminando a los demás si está transitando. Por eso la indicación en los pacientes ya positivos es que las consultas, si es posible, se estén haciendo por videollamada. Cuando llegan al consultorio y no se tiene el diagnóstico, pues entonces ya se solicita, hay dos pruebas ahorita, una que son los anticuerpos. En general nos puede llegar un paciente que ya tiene una semana con síntomas y entonces le pedimos las inmunoglobulinas, que es la inmunoglobulina G y la M, que nos permite establecer aproximadamente el periodo de contagiosidad en el que está el paciente, y es una prueba que se entrega en forma inmediata, o sea, el mismo día entregan, ¿sí? Confirmas el diagnóstico y también defines en qué etapa de la enfermedad está. Pero esta prueba no sirve si el paciente apenas está empezando con los síntomas, o sea, en los primeros días sale negativa. Eso, la prueba que sigue siendo la estándar es la determinación específica para ver si el paciente es positivo a coronavirus. Esta pues las hacen en los laboratorios del sector salud. Hay un teléfono, ¿verdad? Por ahí no lo tengo aquí a la mano, pero creo que lados manda. Donde si tú tienes sospechas, hablas, te da una cita a este laboratorio, no tiene ningún costo la prueba, o sea, es gratuita, nada más a través de una cita, y ya te dan las indicaciones para que lleves al familiar o vayas tú para que te hagan la prueba. En el medio particular, pues nada más hay un laboratorio que está ubicado en la ciudad para hacer el prueba, no sé si se vale decir el nombre, ¿no? Le pasamos la factura, no se preocupe, usted dígalo, doctor. Es el laboratorio Juárez, ¿verdad? Es el único que está haciendo la prueba, entonces también es eso, pero igual se tiene que hablar por teléfono, porque pues tienen ahorita pues una petición muy grande, ¿verdad?, de personas que están haciendo hacerse la prueba. Entonces se la puede hacer cualquier, no, o sea, si tienes que hacer la prueba. Ahorita puede salir en negativo y dentro de 15 días positivo, porque no sabes en qué momento te enfermedad. Aquellos también que tuvieron síntomas y que piensan, porque ahora estamos en fenómeno, ¿no? Hay pacientes que se enfermaron hace un mes, ¿sí?, que no fueron con ningún médico y salieron adelante, ¿no? Y tuvieron tos, fiebre, estuvieron en su casa, y entonces ahora tienen la duda de si les dio COVID, y a lo mejor fue un COVID leve, que a ellos no les dio muchos síntomas, y entonces lógicamente si tú ya tuviste COVID, eso en cierta forma es una tranquilidad
porque lo que estamos ahorita identificando, o lo que sabemos, es que el hecho de que te dé COVID te va a proteger por 6 a 9 meses, ¿sí? O sea, por lo menos. Todavía la carga viral, la memoria inmunológica se está determinando, pero se considera que ha de durar 6 a 9 meses y después de eso vuelves a tener el riesgo de volver a adquirir la enfermedad. Entonces, si tú piensas en COVID, haces esta prueba de anticuerpos. Pues ahí sale si ya te dio, y aproximadamente, bueno, pues que efectivamente porque tus inmunoglobulanas están elevadas, que es la memoria inmunológica que queda de la enfermedad. Y entonces hoy, en cierta forma, ya estoy más tranquilo. No, la persona que ya le dio un periodo de contagiosidad, o sea, que te dio hace 2 meses, tú ya no estás contagiando a las personas, ¿verdad? Nada más te quedó una memoria inmunológica y te da la tranquilidad de que ya no va a dar en estos meses. Esto entre paréntesis, ¿verdad? Porque hay algunos reportes de personas que se han vuelto positivas nuevamente a la prueba y bueno, aquí ya depende nuevamente de la particularidad de cada persona, pero en términos generales se está considerando que la infección te va a proteger a futuro por 6 a 9 meses. Muy amplio el tema, creo hay demasiadas cosas que quisiéramos decir, ¿verdad? Pero pues adelante, no sé si tengan más preguntas. Doctor, pues es que ha sido una explicación muy amplia, tenemos muchas dudas, el plasma se está comercializando prácticamente de los pacientes o de las personas que ya tuvieron esto, el tipo de sangre, si soy yo positiva, pareciera que tengo menos riesgos, o sea, podríamos pasarnos horas y sería necesario, urgente hacerlo, nosotros le reiteramos y le agradecemos la invitación para seguir tocando estos temas en días posteriores. Pero bueno, las recomendaciones principales en las que nos quedamos el día de hoy con usted es fortalecer nuestro sistema inmunológico a partir de adquirir nuevos hábitos de alimentación, de cuidado de la salud, dejar de consumir azúcares, tratar de tener tranquilidad, salud emocional, salud mental. ¿Cuáles serían otras recomendaciones que usted nos daría para dejarle abierto a quienes nos dan seguimiento y que podrán consultar después esta charla, esta conversación con usted en las redes sociales y en YouTube? Bueno, definitivamente la recomendación principal es la que señalaste, fortalecer nuestro estado de salud. Creo que es el momento de que nos volvamos personas sanas, que tengamos cuidado, como decía yo, hay que checarnos presión, checarnos azúcar, ¿sí? Como decíamos también hay muchas personas que tienen diabetes y no lo saben, o que tienen hipertensión también y que no lo saben. Entonces necesitamos promover más la cultura de la salud en nuestra población. Esta epidemia nos está demostrando la importancia de estar sanos, porque finalmente los que están teniendo las complicaciones en su gran mayoría son personas que tienen alguna enfermedad lamentablemente, y los que están sanos pues tienen ese valor que les está protegiendo. Yo les pido, ¿verdad?, que tengan la confianza de escribirnos a diabetólogo@hotmail.com. Con toda confianza nosotros les podemos dar la asesoría dentro de lo posible. Si no les podemos contestar por ese medio, pues ya pueden solicitar una videollamada, ¿verdad?, cuando ya sea algo más complicado, ¿verdad? Pero tengan confianza en que vamos a salir adelante. Se espera que la vacuna salga entre septiembre y octubre, ¿verdad? Es la información que se tiene ahorita, y que tal vez pues en noviembre, diciembre se empiece a aplicar. Estamos hablando a nivel mundial. En teoría, pues la vacuna va a ser gratuita, va a ser obligatoria para toda la población, pero todavía pues es información que no está confirmada, es lo que tenemos hasta ahorita, ¿verdad? Hay varios grupos trabajando en la elaboración de la vacuna, y el más cercano es el que nos dice que en septiembre, octubre ya tienen, incluso ya nos dan el número de que se están produciendo ahorita y que van a tener 400 millones de dosis
para finales de septiembre o principios de octubre. No sabemos realmente, ahora sí que a veces tenemos que ser cautelosos al manejar la información. Si ya los laboratorios han confirmado esto, pero nosotros decimos, bueno, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Entonces no queremos adelantar mucho en este aspecto, pero creo que la información es promisoria. Yo espero que el otro año, pues esta pandemia sea también parte de la historia de la humanidad, de la historia de la medicina, y que pues todo pasa, ¿verdad? Todo pasa, todo va a quedar atrás y nuestra sociedad tiene que seguir adelante. Doctor Eduardo, una última pregunta del chat que nos siguen las personas por las diferentes redes sociales. Nos preguntan, ¿qué opina de una persona si tuviera COVID con síntomas leves y ya está en el día 14, sin más síntomas? ¿Considera usted que ya puede convivir con los familiares? Fíjense que el periodo de cuarentena o de aislamiento, preventivo que se está recomendando actualmente es de 21 días. Y estamos considerando más de 21 días en el sentido de que hablamos del momento en que se hace el diagnóstico. Entonces tú tienes síntomas, te hacen tu prueba, pasan 3 días, te dan el resultado positivo y lo que estamos recomendándole al paciente, a partir de ese día que te dieron de tu resultado positivo, tú te vas a mantener en aislamiento 21 días. O sea, estamos dejando una ventana de una semana más por prevención. Recordar también que estamos hablando muy generalmente, no podemos particularizar, ¿verdad? Pero tenemos pacientes que ya tienen un mes con la enfermedad y no logran salir adelante, ¿sí? Entonces no tienen una recuperación tan buena como uno quisiera. Uno está hablando en términos generales que la enfermedad te dura 14 días, pero hay pacientes que se van complicando, ya no tanto por la carga viral, sino por la complicación bacteriana, y entonces a veces ya tienen un mes, ¿verdad? Con oxígeno, ya tienen con antibiótico, con complicaciones, y lógicamente pues este paciente tiene que seguir en aislamiento preventivo, aunque hayan pasado más de 21 días. Pero en términos generales hablamos de 21 días de aislamiento a partir del diagnóstico. Tu micrófono. ¿Perdón? Una disculpa por lo del micrófono, que tenemos aún muchas preguntas, pero bueno, el tiempo se nos acaba en este espacio de este seminario, de esta primera participación de usted, doctor, que esperamos tenerlo ya como médico de cabecera para las consultas. Agradecerle el hecho de que usted esté abriendo su correo para que toda la gente que tenga dudas, temores, pueda consultarlo sin ningún costo. También abrirlo de las videollamadas para las consultas y estas recomendaciones que usted nos da. No automedicarnos, no caer en pánico, seguir las medidas de seguridad, de sanidad que nos marcan los protocolos y sobre todo, si usted ya tuvo COVID, se cree asintomático o se cree con un sistema inmunológico de superhéroe, no salga a convivir, siga también las medidas por usted, por sus familiares, por todos los demás, doctor. Le agradecemos muchísimo su participación. Todas las preguntas se quedan en las plataformas, las seguirá contestando el doctor en el momento que él tenga tiempo y o bien nosotros se las haremos llegar también al doctor para que pueda atender todas estas inquietudes y quitar todos estos mitos alrededor de lo que es el COVID-19 y sobre todo, doctor, el mejor consejo que usted nos deja en la mesa es cambiar hábitos, cuidarnos. Muchísimas gracias por haber participado. Gracias, licenciado Maldonado. Gracias a mi compañero, colega Merlín. Y gracias a todos los que nos dieron seguimiento y nos esperamos en la próxima emisión de este seminario permanente. Última cosa, quería comentarles, bueno, como tú sabes, yo escribí un libro, precisamente es para mejorar el control de la diabetes, se llama Solo para Personas Dulces. También quiero contribuir un poquito acá, diciéndoles a todos los que nos escuchan, pues que me manden un correíto y les envío de obsequio este libro, ¿verdad? En formato digital a todos los que me lo soliciten, que les ayude un poquito a mejorar su control.
Doctor, pues muchísimas gracias. Esa vocación, ese apostolado que es la medicina, usted la deja muy en claro con este tipo de contribuciones, no solamente de su tiempo, sino de un libro que le llevó años de investigación, de esfuerzo, de desvelos, el poderlo editar desde hace varios años, y que es una guía maravillosa, de verdad. Aprovechen esta oportunidad porque nos da el paso a paso muy sencillo de cómo cambiar nuestros hábitos de alimentación, no solamente los nuestros, sino hoy que estamos más tiempo en casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque es la mejor garantía para hacer frente a esta pandemia y a las que pudieran venir en un futuro próximo para la humanidad. Doctor, de verdad, muchísimas gracias nuevamente por su generosidad y sobre todo por su profesionalismo y su compromiso con la ciudadanía. Los esperamos hasta la próxima emisión y ustedes podrán tener acceso a esta videoconferencia las veces que gusten. Ya nos alcanzó el tiempo para mandarles saludos a todos los que están participando: Javier Hernández Lara, Moreno Gaby, también está Luz Astrid. Bueno, tenemos una fila en las diversas plataformas. Doctor, muchísimas gracias y le reiteramos, esperamos que sea la primera de muchas participaciones en este seminario permanente. Doctor Eduardo, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo y su espacio. Sin duda interesante lo que permite informar a la ciudadanía para que la ciudadanía pues tenga esos elementos y a la vez esté debidamente informada. Claudia, muchísimas gracias. Cornelio, gracias a todos los que nos siguen en las diferentes redes sociales. Sin duda, como decía Claudia, quedan muchas preguntas. Esperemos que en una próxima sesión sigamos platicando sobre este tema que sin duda, como lo decía el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, el COVID llegó para quedarse y a partir de ahí el ser humano tiene que aprender a convivir con este virus. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos ustedes. Cornelio. Así es, interesante, en verdad, muy interesante, y como ya lo comentó tanto el licenciado Maldonado como Claudia, por supuesto que en este tema quedan muchísimas preguntas, quedan muchas dudas todavía en gran parte de la ciudadanía. En fin, creo que es muy importante que volvamos a retomar este tema próximamente dentro de este espacio, de este seminario permanente. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, en esta fusión con el Instituto de Capacitación en Derechos Humanos, les está llevando a ustedes una emisión más de este seminario permanente, Derecho a la Justicia y Periodismo, Libertad de Expresión. En esta ocasión, en este jueves, ya rápido se va el tiempo, en este jueves 16 de julio del 2020, esta importantísima participación del doctor Mario Eduardo Martínez Sánchez en estos mitos y realidades del COVID-19. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo muy próximamente en otro espacio más de este seminario permanente. Cierro transmisión en nuestra red social de Facebook y ahí queda, por si usted no tuvo la oportunidad de ver, de escuchar este interesante e importante tema, ahí está. Queda en la página de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y también en los podcasts de Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, en la cual estuvimos transmitiendo también en vivo. Gracias, muy buenas tardes, hasta la próxima, hasta luego. Perfecto, se cerró la transmisión en Facebook. Tu micrófono, mi estimado abogado. Gracias, doctor Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. Sin duda interesantes estos temas que urgen, ya que pues muchas veces las autoridades no dan toda esa información que nos quisieran, pero bueno, en la medida de las posibilidades, con Claudio, con Cornelio, seguiremos con esta mecánica de estas entrevistas, de estas charlas, de estas pláticas. Claudia, muchísimas gracias y pues cualquier cosa estamos a la hora. Tu micrófono, Claudia. Hasta luego. Gracias, doctor, y nos ponemos en contacto para ver si podemos insertar en las retransmisiones que se van a estar haciendo lo del libro, y tu correo y tu teléfono, para que la gente lo tenga ahí como una referencia, porque la verdad muchos a la hora que se empiezan a sentir mal no saben para dónde correr. De hecho, el doctor Eduardo hace un año me hizo el favor de obsequiarme 2 ejemplares. Uno sí lo obsequié, otro me lo quedé yo, honestamente. Si me permite, doctor, voy a escanear la portada. Mandaré ahí el mensaje de las diferentes plataformas que tenemos y Facebook
de que si alguien desea el libro digital, pues que le manden un correo electrónico y pondré el correo de diabetólogo@hotmail.com. ¿Sí? Gmail, ¿no? Hotmail. Hotmail o Gmail. Correo, doctor. Es Hotmail. Hotmail. Ok. Diabetólogo@hotmail. Con razón nunca me contestó. Gracias, muy amable. Gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. A Leonel Martínez igual, muchas gracias. Gracias. Diferentes programas. Bye, bye. Estamos. Ok, un gusto saludarles. Por ahí me mandas, abogadazo Clau, me mandan en el WhatsApp su número telefónico del doctor, los datos que sea para la edición que se hace para el video que se sube a YouTube, para que allí se meta incluso la portada del libro, mi estimado abogado Claudia. Yo te lo mando, Merlín. Gracias a todos. Okay. Nos hablamos más tarde. Cuídense mucho. Saludos. Doctor, gracias. Radio Superación, médicos de los grupos vulnerables y la ciudadanía, agradece que nos hayas acompañado en esta transmisión en vivo. Te invitamos a seguir con nuestra programación y acceder a los podcasts de nuestros programas ingresando a la página web www.radiosuperacionsmc.com. Te invitamos a que nos envíes tus saludos, complacencias, opiniones, sugerencias a nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc@gmail.com. Radio Superación te invita a descargar nuestra app y así acompañarte musicalmente en tu dispositivo móvil o fijo. Ingresa a nuestra página web www.smc.tv. Allí está el link de descarga. Radio Superación, llegando en directo con su música a tu sensibilidad auditiva. Hasta la próxima.